para poder compartir algunos criterios leyendo primero un libro. Pues no era un tema en que, bueno, vengan a hablar, sino me pareció raro al inicio y después entendí por qué. Era primero dar una lectura y en función de eso vamos también a hacer unas reflexiones. Y yo creo que cuando esbocé las primeras páginas y hasta el final, la lectura es amena, es provocativa y a ratos uno tiene sentimientos encontrados o del todo no completos, será por la visión que uno tiene desde la lista de los pueblos indígenas, ¿no? Pero lo importante, me parece, desde la perspectiva de género, es que la autora hace un trabajo hermenéutico desde las publicaciones sociales, políticos, filosóficos y literarios para abordar el tema de las mujeres relacionadas con la transición y el desarrollo al capitalismo y cómo la reflexión que en cambio en esta mesa se haría, cómo vemos en estos tiempos la problemática y las salidas en relación a los derechos como género y desde las distintas vertientes, y para ello me habían invitado pues a opinar de alguna manera desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Entonces cuando leí el libro recordé algunas cuestiones que en las universidades nos enseñan a repetir a veces como loro lo que es el feudalismo, el capitalismo y todos los ismos, ¿no? Entonces uno deteniéndose en relación a lo que la autora va detallando, por ejemplo, que es lo que me gustó mucho porque es muy didáctico, es en qué consiste la esencia del feudalismo para dar el tránsito al capitalismo como una parte de un recorrido lineal, es decir, como el pasado, el presente, lo que no fue desarrollado, lo arcaico y lo moderno, más o menos, ¿no? A eso le llamamos, al menos desde los pueblos indígenas, el manejo de un tiempo lineal. Todo va medio creciendo, todo va siguiendo en una misma línea. Y creo que si bien para el mundo de Europa en esos tiempos, por ejemplo, el feudalismo evidenciaba la existencia de jerarquías y de clases que hay que tener presente, pero que también se entregaban propiedades de acceso a la tierra para un manejo más colectivo, digamos, y como la autora señala que el hecho de como poner preceptos, dinteros y la privatización de la tierra es uno de los elementos para la acumulación originaria del capitalismo, y yo reflexionaba sobre una cuestión. Cuando desde las ciencias sociales se analizaba a la economía de los pueblos indígenas como una economía de subsistencia. Y lo que pasa es que desde un código de una realidad distinta se coloca en la de los pueblos indígenas y que no empata. Podrá desde otra visión más o menos decir es la acumulación, es la economía de subsistencia, no es en la misma realidad de condiciones de jerarquías o de posibilidades de manejo más colectivo de la tierra que se daba de acuerdo al mundo de Europa. Entonces, visto este punto de vista, dije, a ver, voy a releer de nuevo si lo estoy entendiendo bien o estoy entendiendo mal. Y el tema, y la conclusión a la que llegaba es que precisamente tanto el capitalismo, como señalaba en su intervención Silvia, que se caracteriza por dos elementos. Uno es la apropiación de los medios de producción y la otra de la fuerza de trabajo que determina para acumular el capital, como en el sistema feudal también no es que todo era comunitario y había jerarquías y habían propiedades y se cedían a los grupos como para que pudieran pues cultivar la tierra, sostenerse para su vida, pero que no dejaba de ser sistemas asimétricos, estructuras de desigualdad. Entonces, esta realidad
que se produce en los siglos XV, XVI, en fin, cuando miramos en relación con América Latina, creo que hay que partir desde sumando otro enfoque, no desplazando, sumando otro enfoque. Y esto es que para los pueblos indígenas no es que vienen de una sociedad de ejercicio vertical, de poder, ni de unos desorganizados, ni de unos aislados que no sabían qué hacían, sino de unas sociedades, de unas civilizaciones, de unas naciones que tenían normas, que tenían conocimientos, que tenían formas de regulación social, que tenían comercio, pero que eran sociedades comunitarias. Y que siendo así, con la llegada de la colonización, llámese colonialismo, feudalismo, capitalismo, la acumulación originaria desde nuestro punto de vista está desde el despojo total, no solo de los medios de producción, sino de un modelo de Estado que se impone, de una legislación que se impone, de unos códigos epistémicos que se imponen y que se mantienen hasta hoy como hegemonías. Y que frente a eso ha habido una propuesta desde los pueblos indígenas, primero con la resistencia a lo largo de los 500 años. Resistencia para poder recuperar el territorio, para poder recuperar el idioma, para poder gozar y disfrutar de los derechos en condiciones de igualdad, como el acceso a la educación, con pertinencia cultural, por ejemplo. Entonces, la acumulación del capital en América Latina tiene que sumar una reflexión adicional, porque eran sociedades organizadas con un modelo de economía y que eso se vio trastocado e impuesto. Entonces, siendo así, es en qué contexto más o menos es lo que podemos evidenciar algunos puntos de encuentro, o en donde podemos ver también algunos desencuentros que hemos tenido ya en lo que ahora denominaríamos sociedades pluriculturales, porque esa es la realidad nuestra. Entonces, creo que el primer enlace que debemos hacer es de tomar en conjunto capitalismo, feudalismo, colonialidad, cuando nos referimos desde los pueblos indígenas. Y no es solamente que corresponda a los pueblos indígenas hacer ese análisis, sino también incorporar desde la sociedad pluricultural, desde el estudiantado pluricultural, desde el profesorado pluricultural, porque es una obligación de todos. Y lo que se impuso no es solamente, bueno, nos hacemos propietarios de unos bienes. No voy a repetir acá toda la cuestión de violación, de expoliación, a modo de una denuncia para el llanto, no. Pero lo que se coloca es un nuevo modelo de Estado y un nuevo modelo de economía. Entonces viene a ser una fricción, una ruptura, y por eso decimos nosotros, frente a esa ruptura que coloca la desigualdad y la asimetría, ¿cómo puede ser combatido ya no solo como pueblos indígenas, sino como sociedades pluriculturales, para gozar de unas políticas, de unas vivencias que puedan ser más justas, más equitativas? Y entonces, creo que para esto es que también habrá que tener en cuenta en que no es suficiente hacer un análisis desde la supremacía del sujeto individual del derecho. Por ejemplo, analizar cuáles han sido los efectos que han sufrido las mujeres indígenas frente al capitalismo, sino también de la mano cómo han sufrido los pueblos indígenas frente a todos estos ismos que nos han precedido. Entonces, sin caer tampoco en que puede haber solamente la supremacía del sujeto colectivo del derecho, porque en la lógica de los pueblos indígenas, para que haya
vigor y ejercicio del sujeto colectivo del derecho está supeditado a una condición: cuando no vulnere y mantenga el equilibrio frente al derecho individual. Y por eso es que en los sistemas comunitarios, si se hace una relectura de las crónicas, vamos a encontrar que no obstante la propiedad comunitaria que existía, de las versiones que se pueden recoger, había las distribuciones individuales familiares a modo de usufructos. Entonces no podemos nosotros decir era comunitario y todo era absolutamente comunitario, y a ratos cómo nos estamos colocando en unas cuestiones tan fraccionadas con propiedades privadas, por decir. Que se introduce el título de propiedad, es cierto, pero que hay una combinación de lo colectivo con el manejo también de las parcelas que son de las familias, aludía a un modelo de economía que desde la lógica occidental se podría decir una especie de mixtura. Entonces, yo creo que si volvemos a retomar sujeto individual y sujeto colectivo, hay mucha tarea para las ciencias sociales en poder recrear la reflexión respecto de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Ecuador y frente a esas incidencias que tienen lugar con efectivamente el capitalismo. Pero hay otro tema que va de la mano con esto: es que pulula la hegemonía epistémica. Entonces, cuando vemos nosotros la economía epistémica, nos vamos a colocar en la universidad. Aprendemos y nos enseña economía. Puede ser economía política, financiera, bancaria, en fin. Pero yo me pregunto, ¿forma parte del pensum de estudio los elementos y principios de la economía comunitaria? Por ejemplo, uno de los principios que es más conocido como la minca, en el desarrollo de este concepto se lo considera como un trabajo gratuito por el bien común y que es un esfuerzo colectivo y que están de por medio alrededor de ello los principios de la solidaridad y bueno, podemos decir algunos de los términos como tal, ¿no? Pero no es solo eso. No es solo un trabajo colectivo, es un principio de la economía comunitaria que va de la mano con el Aini, con el Ranti, con el Maquipurarina, y dirán, bueno, ¿qué me están diciendo? Pero si son términos quichuas, y vamos a encontrar nosotros ahí la reciprocidad, que también es elemento y principio de la economía, pero creo que a las aulas universitarias hay que incorporar estos elementos, porque a la larga se convierten en nuevos puntos o que pueden servir como paradigmas para esa búsqueda de sociedades mucho más justas. Y ahí, para concluir por el tiempo, diría, es lo que al menos desde el movimiento indígena se ha esbozado dos pirámides fundamentales: un nuevo modelo de Estado plurinacional y un nuevo modelo de economía como suma causa, que no es solo un estado de bienestar, alude a un estilo de vida y a un modelo de economía, que por cierto, viste en la Constitución actual, no es compatible con el capitalismo, porque el capitalismo propende a la acumulación y en el caso del suma causa propende a la redistribución igualitaria, pero se coloca como un paradigma. Y creo que son los aportes que se realizan más allá de los efectos que se viven, sea como mujeres indígenas desde sujeto individual o como pueblos o nacionalidades indígenas como sujeto colectivo, frente a la acumulación originaria que ha sido devastadora por sustituir, suplantar lo que es un modelo de economía y un modelo de Estado. Creo que por ahí van algunas de las reflexiones que hemos trabajado desde los pueblos indígenas y que quería aquí compartir, porque luchamos como mujeres y luchamos como pueblos. Y además, cuando señalo como mujeres, en nuestras propias sociedades comunitarias.
porque no es que haya un equilibrio, por ejemplo, en la cuestión de representación política al interior de las comunidades entre hombres y mujeres, no la hay, pero se ha roto el principio del aire. Entonces no es solamente porque es necesario el empoderamiento de la mujer, porque en las comunidades, si las decisiones son horizontales, ¿no? ¿Cómo entiendo y cómo me empodero si es que la decisión es horizontal? Pero eso no soslaya que a nivel de la representación haya un hueco, haya un vacío, y que tenemos que luchar, no solo por el empoderamiento a la usanza occidental, porque, como señalo, las decisiones son más horizontales, pero sí por la representación en función de los principios de la IU y de la complementariedad. Y bueno, es una batalla que también la llevamos adelante, y es producto también de los ismos, capitalismo, feudalismo, colonialismo, y esa es una batalla y en la que creo que en esos puntos coincidimos plenamente con la realidad que sufren las mujeres del mundo por la exclusión y por la cosificación y por el hecho de minimizar el rol de la mujer, la potencialidad de la mujer y la perspectiva de la mujer en el desarrollo social, económico y político. Muchas gracias.